Mi nombre es Daniel Santiago, soy ingeniero agrónomo con maestría en agronomía y soy el representante de las empresas Ecoagroservicios Santiago y Ecoterra MDSA. Nuestro objetivo es proveer insumos, asesoría y servicios para el logro de una agricultura sustentable. En esta oportunidad les presentaré el tema agricultura orgánica, una alternativa para reducir costos de producción, aumentar rentabilidad y cuidar nuestro ambiente. Pueden ver en la lámina mis números de contacto, mi correo electrónico y el blog de la empresa Ecoterra MD, en el cual pueden consultar información. ¿Qué es la agricultura sustentable? La agricultura sustentable es aquella que se puede mantener en el tiempo y hasta por generaciones. O sea que la unidad de producción la hereden hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Ahora bien, para que eso ocurra, tiene que haber tres elementos de sustentabilidad. Sustentabilidad económica, la agricultura es un negocio, debe dar dinero, si no quiebra. Debe haber sustentabilidad ambiental, la agricultura depende del buen estado de los factores ambientales como el suelo, el agua y otros más. Si no se cuidan, pues no hay sustentabilidad, se cae en el tiempo. Y sustentabilidad social, la agricultura es una actividad dirigida a la gente y dirigida por gente. Si no se cuidan a los obreros, se queda sin gente. Si no se cuida a los clientes, se queda sin cliente. Y en general, debe cuidarse a las personas porque la razón de ser de la agricultura es prestar un servicio, producir alimentos, fibras y otras materias primas para las personas. Entonces, de forma sencilla puede decirse que la agricultura sustentable es aquella que cuida el bolsillo, cuida el ambiente y cuida a la gente. Hay que entender un concepto fundamental que es la teoría de la trofobiosis. Muchos de los problemas de la agricultura tienen que ver con enemigos naturales, patógenos e insectos plagas. Ahora bien, ¿por qué un cultivo es atacado por bacterias, hongos o insectos ácaros u otros elementos? Según la teoría de la trofobiosis, término acuñado por un francés llamado de apellido Chauceau, ellos llegan cuando hay comida. Trofo significa comida y biosis vida. Y trofobiosis significa la vida llega donde hay comida. Una planta equilibrada, sana, tiene en su savia moléculas complejas, carbohidratos complejos, proteínas complejas, grasas complejas. Y eso es difícil de digerir por los insectos y por los microorganismos. Así que una planta sana no es comida, una planta equilibrada no es comida ni para microorganismos ni para insectos y esa planta no es atacada. Pero una planta estresada, bajo condiciones de estrés, la planta entonces cambia su composición química y se degradan las moléculas complejas, como si a una pared se le dieran unos mandarriazos y se liberasen los bloques. Los bichos no pueden comerse la pared, pero los bloques sí. Y cuando entonces la planta está estresada, hay la liberación a la savia de aminoácidos procedentes de la degradación de las proteínas, azúcares simples procedentes de la degradación de los carbohidratos complejos y ácidos grasos libres procedentes de la degradación de los lípidos. En consecuencia, los insectos y los microorganismos detectan comida fácil y es la señal química de que hay comida, vamos a multiplicarnos y las tasas de multiplicación se elevan a tal punto que se convierten en plagas. Entonces, lo que genera una plaga es que la planta esté estresada. ¿Y qué estresa a las plantas? Por lo general, factores humanos, malas prácticas agrícolas. Y malas prácticas agrícolas puede ser
sembrar fuera de fecha, lo cual somete a la planta a estrés climático y entonces se crea condición para la plaga. eh, Exceso de riego o falta de riego, exceso de fertilizante o falta de fertilizante y aplicación de sustancias químicas tóxicas que estresan a la planta. Entonces, las plagas son una creación del ser humano. En la naturaleza es muy raro que un bosque sea atacado por una plaga. La plaga es una especie que se multiplica en exceso porque tiene condiciones para ello. Y somos nosotros quienes generamos tales condiciones. Las plagas no son naturales. Las plagas vinieron como consecuencia de la actividad humana. Y entonces, si entendemos que esa es la razón de las plagas, podemos entonces manejarlas de una manera distinta. El corolario de la teoría de la trofobiosis es que, como ven en pantalla, las plagas y las enfermedades no son causas, sino que son consecuencias de un desequilibrio. Las plagas y enfermedades son indicadores de mal manejo. Mejorando la nutrición y haciendo un manejo adecuado del suelo y del cultivo, se corrige la causa. Entonces, no se trata de matar bichos y de matar microorganismos patógenos. Eso es una consecuencia. Eso cuando toca hacerlo hay que hacerlo, pero no se resuelve el problema. Eso es simplemente atacar el síntoma. Para resolver el problema de plaga, el plaguicida no es suficiente. Y entonces lo que se crea es un círculo vicioso de plaga, gaste, plaga, gaste. Y se convierte en algo inmanejable en algunos casos cuando las plagas se vuelven resistentes. Hay que corregir la causa y la causa tiene que ver con mal manejo. Cuando hay una plaga, tu cultivo te está hablando y te está diciendo, hay algún error por algún lado. Entonces hay que investigar cuál es el error que se está cometiendo y corregirlo. Por lo general, el error tiene que ver con el mal manejo del suelo o con el mal manejo de la nutrición, porque plantas bien nutridas no le cae plaga, pero plagas desnutridas les cae de todo. Pero hay otros factores como el riego, hay otros factores como la aplicación de alguna sustancia tipo herbicida que estresa el cultivo y muchos otros. Entonces esto no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Y es más barato y mejor investigar la causa y corregirla que tratar el síntoma con sustancias tóxicas que empeoran el problema y cuestan dinero. Entonces esto no se lo dicen a la gente porque el negocio de muchos es que la gente trate síntomas y no causas. Es mejor tratar causas y no síntomas. Es mejor la prevención porque prevenir es mejor y es más barato que curar. Mucho de que un cultivo esté bien o esté mal depende del contenido de materia orgánica en el suelo. Y es asombroso que habiendo tanta materia orgánica en un cultivo, en los restos de cosecha, muchos suelos agrícolas no tengan materia orgánica, no tienen nada. Entonces, ¿por qué pasa eso? Se los explico en este diagrama de autoría personal cuando les muestro los, los vías alternativas que toma la materia orgánica en su transformación. La vía más fácil y la que de forma habitual toma la materia orgánica es la oxidación total. Eso lleva a que la materia orgánica se vuelva dióxido de carbono y agua y se vaya a la atmósfera, se volatiliza. Eso puede ocurrir de forma inmediata cuando usted le pega un fósforo a los restos de cosecha y los quema. Una muy mala práctica que se ha hecho por mucho tiempo, pero que es bastante mala para el ambiente y para la salud de las personas porque ese humo que se genera no es nada saludable. La otra vía
que puede tomar la materia orgánica, que es la vía que le conviene al agricultor y que le conviene al ambiente, es la vía de la humificación. La humificación es la conversión de esa materia orgánica fresca, los restos de cosecha, restos de insectos y de animales muertos, en humus. El humus es la forma como la materia orgánica queda estabilizada en el suelo. El humus mejora el suelo y el humus es realmente importante, como explicaremos más adelante. Entonces, la idea es favorecer la vía de la humificación para que se quede la materia orgánica y no se pierda. Y eso, señores, lo hacen son microorganismos, pero no cualquier microorganismo. Eso está particularmente hecho por microorganismos llamados actinomicetos, que son bacterias que aparecen hongos, y por hongos. Si dichos microorganismos son afectados negativamente, se para la humificación y entonces el suelo pierde la materia orgánica. Entonces, es muy, pero muy importante que cuidemos a los microorganismos que hacen ese trabajo. Nuestra tecnología, la que Ecoterra y Ecoagroservicios Santiago promueven, llevan a que el proceso de transformación de materia orgánica siga esta vía. La mayor parte siempre va a seguir la vía oxidativa, pero la vía de la humificación, cuando se logra que aunque sea una fracción de la materia orgánica del 1%, tome esa vía, es una ganancia para el agricultor. Nosotros entonces favorecemos la vía de la humificación de los restos de cosecha y de esa manera el suelo va mejorando paulatinamente. Pero si la materia orgánica toda se va por la vía oxidativa, el suelo va degradándose paulatinamente. Entonces, la agricultura sustentable se enfoca mucho en la vía de la humificación de los restos de cosecha, mientras que la agricultura convencional, basada únicamente en insumos de síntesis química, genera como consecuencia la degradación del suelo porque la materia orgánica simplemente se oxida. La decisión de usted es cuál vía quiere. ¿Quiere que sus restos de cosecha se oxiden y vuelvan a la atmósfera y contribuir al calentamiento global? ¿O quiere hacer lo contrario y que sus restos de cosecha, aunque sea una parte, se humifiquen y contribuir a la solución del calentamiento global fijando carbono en el suelo? Bueno, la decisión es suya. Nosotros venimos a darle elementos para que usted mejore su suelo y humifique sus restos de cosecha en vez de oxidarlos. Continuando con el tema de la materia orgánica en el suelo, el carbono es el componente de la materia orgánica. ¿Qué hace el carbono o la materia orgánica en el suelo? Este diagrama, que no es tan fácil de conseguir, lo explica muy bien. En el extremo izquierdo del diagrama vemos una planta con su raíz en el suelo. Imaginamos que hacemos un acercamiento con una lupa, bien potente la lupa, y observamos entonces la interacción del sistema, el complejo sistema suelo-planta. Bastante simplificado, vemos allí los elementos de ese sistema con distintos colores. Vemos la raíz de color verde, vemos los granos de suelo de color marrón claro, vemos el agua en forma representada con color azul y el aire que hay en el suelo, muy importante que haya aire porque las raíces respiran, está representado en color blanco. Pero la materia orgánica en forma de humus, los ácidos húmicos, está representada en color rojo. La materia orgánica va a estar presente sobre las partículas de suelo. Ahora, si lográsemos ampliar más aún, y eso tendríamos que usar un microscopio electrónico, veríamos algo como lo que se ve en la extrema derecha del diagrama.
allí vemos que la materia orgánica forma una capa sobre las partículas del suelo y eso se debe a que hay cargas eléctricas involucradas. La materia orgánica tiene carga eléctrica negativa y entonces se va a adherir a las partículas del suelo que tengan carga eléctrica positiva. Y le confiere entonces a la partícula de suelo carga eléctrica negativa. Las cargas eléctricas se atraen entre sí de signo contrario. La carga eléctrica negativa atrae a carga eléctrica positiva y carga eléctrica positiva atrae así carga eléctrica negativa. Es como, para ilustrar lo que se entienda, macho y hembra. Son sexos contrarios que se atraen entre sí para dar como resultado la fecundación y la próxima generación. Otra cosa que nos puede ilustrar este fenómeno es la atracción magnética entre un imán y un clavo de hierro o limadura de hierro. Eso es natural y así ocurre. Entonces, la materia orgánica en forma de sustancias ómicas con carga eléctrica negativa va a atraer a los minerales de carga eléctrica positiva. Entre ellos tenemos muchísimos, como el potasio, el magnesio, el calcio, el ion amonio y muchísimos de los minerales que compramos en los fertilizantes de síntesis química, que no son baratos. Y entonces, ¿cómo ocurre el proceso de absorción? Pues el proceso de absorción está mediado por el humus del suelo. El humus se convierte como una especie de banco o como una especie de supermercado. Por el tema de las cargas eléctricas, los minerales de carga eléctrica positiva quedan pegados, literalmente pegados, a el humus. Entonces, cuando la planta necesita comer, necesita un mineral, ella intercambia un ion de carga eléctrica positiva, que es el hidrógeno que ella puede producir gastando energía, por un ion de carga eléctrica positiva del nutriente. Si el nutriente tiene dos cargas eléctricas positivas, la planta necesita pagar con 2 iones hidrógenos. Si es 3, la planta le sale más caro y tiene que gastar 3. Entonces, es un proceso de intercambio iónico. La planta suelta iones hidrógeno y recibe como consecuencia cationes de nutrientes. Cationes son los iones de carga eléctrica positiva. Si la planta necesita potasio, suelta un hidrógeno y toma un potasio. Si la planta necesita calcio, tiene que gastar más y entonces suelta 2 iones hidrógeno y recibe un ion calcio. Pero si la planta necesita el ion férrico, que es hierro más 3, pues le sale más caro aún. Necesita gastar 3 hidrógenos por cada hierro. Y si necesita cobre en forma de ion cúprico, que también es más 3, le sale más caro. Entonces las plantas, en ese tema de esa economía, de que ellas necesitan pagar lo que se van a comer, lo pagan con ion hidrógeno, que les cuesta energía producir, han sido bastante sabias y ellas están compuestas principalmente de lo que les cuesta un hidrógeno, que es lo más barato para ellas. Y eso hace que los macroelementos sean nitrógeno, que lo toma en forma de ion amonio, le cuesta un hidrógeno, el ion potasio, que le cuesta un hidrógeno, y así sucesivamente. Los oligoelementos suelen ser aquellos que utilizan cantidades intermedias y por lo general son carga eléctrica más 2. Les cuesta más que los primeros, pero todavía no es tan caro. Entonces son el calcio, el magnesio, el azufre y otros que llaman oligoelementos. Pero cuando las cargas eléctricas de los elementos son de más 2, son más caros para la planta. Y esos son los microelementos. La planta sabe que son caros, pero ella los necesita. Pero entonces los compra
caro en cantidades mínimas, lo mínimo que ella necesita. Y entonces, de esa manera, la planta sabe administrar muy bien su energía, porque cada ion hidrógeno es energía que la planta utiliza. Entonces la planta sale a hacer mercado. ¿Dónde compra? Ella compra en la rizósfera. Ella compra en la materia orgánica del suelo. La rizósfera es aquella área donde la planta está en contacto directo con las partículas y la solución del suelo, el agua disuelta en el suelo. De esta manera entonces ocurre el intercambio iónico y así la planta hace mercado y así la planta absorbe selectivamente lo que necesita y en la cantidad que ella lo necesita. Mi pregunta es, si no hay materia orgánica en el suelo, la planta, ¿dónde va a ser el mercado? No hay dónde. Entonces ya no le queda otra que absorber lo que le ponemos y sin ninguna selección porque ya perdió la posibilidad de seleccionar. Entonces la planta absorbe de la solución del suelo todo lo que ponemos y obligamos a la planta a comer cosas que ella no quiere o que no necesita. Pero igual, como no le queda otra opción, se lo come. Y entonces la planta empieza a tener una alimentación desequilibrada por falta de materia orgánica en el suelo. Y saben las consecuencias, según la teoría de la trofobiosis. Como ya hemos establecido que la materia orgánica en el suelo en forma de sustancias húmicas o humus es fundamental, tenemos que entender a los que la crean, los microorganismos, y cómo funciona esto. Y me permito la libertad de mostrar un video que es hecho por una empresa holandesa y está distribuido de forma gratuita en internet. La empresa se llama PHC, que son las siglas en inglés de Plant Health Cure. La traducción literal es cura de la salud vegetal, pero eso suena raro. Es algo así como cura de la salud de las plantas, o mejor dicho, promueve la salud de los suelos. Esa es la función de esa empresa. Ahí pueden ver su sitio web y lo que van a ver, el video que van a ver ahora es autoría de esta empresa. Se llama El suelo es un organismo vivo. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros.
De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de mini túneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas. Por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo. Pero las rizobacterias son muy buenas en esto, sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la Tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte.
Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos, como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo?, la respuesta tiene que ser: las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha, las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos.
Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta presentación les haya permitido tener nuevos elementos de cómo ver la agricultura y cómo ver el suelo. Y darse cuenta que para que la agricultura pueda mantenerse en el tiempo, tenemos que pensar en los microorganismos del suelo y tenemos que usarlos en vez de dañarlos. El uso de bioinsumos es justamente la alternativa para que la agricultura sea realmente sustentable. Los insumos de síntesis química tienen su lugar, pero no podemos basarnos únicamente en ellos porque deja de ser sustentable. Necesitamos una combinación de estos últimos en pequeñas cantidades y priorizar los bioinsumos, que son los que nos garantizan la sustentabilidad del sistema. Que les vaya muy bien y que tengan mucho éxito en su cultivo.